Buenos días, vamos a darle resolución al caso clínico número 9 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy tenemos una mujer de 40 años que se desempeña como asistente administrativa, quien tiene múltiples antecedentes patológicos, entre ellos una enfermedad de Behçet, una osteomielitis recurrente en diáfisis del radio proximal izquierdo, asimismo pioderma gangrenoso, un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde el año 2019 y otras complicaciones como una diabetes mellitus, fibrosis hepática, una insuficiencia renal por inmunoglobulina A y un diagnóstico de una tuberculosis cutánea en el antebrazo derecho en agosto del 2023, que se encontraba en tratamiento en segunda fase. La paciente, además, viene con un tratamiento farmacológico amplio que incluye medicamentos de inmunosupresión como metotrexate, prednisolona y uso previamente de anticuerpos monoclonales como rituximab, ustekinumab e infliximab. La última dosis previo al diagnóstico de la tuberculosis cutánea. Entonces, esta paciente asiste por una exacerbación de las lesiones cutáneas que se presentaban desde una hospitalización previa en septiembre del 2023. Y esto ocurrió en 3 días de evolución con eritema y edema del antebrazo izquierdo, con un pico febril asociado y cuantificado en 38.5 grados. Además, en la consulta de reumatología la encuentran con disnea, tos y desaturación, por lo cual direccionan para hospitalización. Previamente, la revisión por sistemas había presentado síntomas urinarios irritativos, para lo cual se había automedicado con cefalexina por 7 días. La paciente ingresa con una frecuencia cardíaca cercana hacia la taquicardia, con una temperatura de 38 grados, sin alteración en la tensión arterial y con una saturación de oxígeno del 92% a una FiO2 del 24%. Se encuentran lesiones de distribución en cara anterior del antebrazo que afectan bilateralmente estos dos zonas del cuerpo con unas características principalmente dadas por nódulos de 3 por 3 centímetros que se presentan el más grande en el pliegue braquial con una costra. Además, estas múltiples lesiones nodulares se presentan también en la mano derecha y estos nódulos son indurados, además que presentan una secreción serosa a nivel del tercio proximal del antebrazo izquierdo. El diagnóstico inicial es una sepsis de foco en piel y tejidos blandos con un foco pulmonar estudio. Se inicia cefepime y vancomicina. Entonces, en la evolución del caso, la paciente presenta, digamos que una valoración por medicina interna, se ajusta inicialmente cefepime y vancomicina, posteriormente en la valoración por el PROA, por infectología, a cefepime y clindamicina, dado el compromiso infeccioso de piel y tejidos blandos, considerando una celulitis en esta paciente inmunocomprometida. Se descarta el compromiso óseo por resonancia magnética y con una tomografía que muestra múltiples opacidades en vidrio esmerilado con nódulos y micronódulos de pedrominio centrolobulillar en el lóbulo pulmonar derecho, en el pulmón derecho, en donde afecta de forma multilobular, pero no hay pues otro diagnóstico en este sentido. La paciente hacia el día 9 de febrero evoluciona con una evolución tórpida, con un deterioro hemodinámico y es ingresada a la UCI. Esto condiciona una hospitalización prolongada con requerimiento de múltiples tratamientos antibióticos dados principalmente por la presencia y el aislamiento de Acinetobacter ursinsi en sangre, una bacteriemia por Acinetobacter ursinsi, y también otros diagnósticos microbiológicos que se han ido presentando hasta el momento. Entre esos, una fungemia por Candida pulcherrima y tropicalis, y también una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, AMC, una IBU por E. coli blea y una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, lo que ha condicionado dicha hospitalización prolongada y el uso de múltiples antibióticos de amplio espectro. Para el día de hoy vamos a revisar Acinetobacter y las infecciones asociadas. Inicialmente, esta bacteria fue aislada desde 1911 con reportes con diversos nombres, como los que vemos en pantalla: Mima, Erela vaginicola, Bacterium anitratum, Moraxella uofi, y posteriormente, con una mejor descripción taxonómica desde 1986,
se le adjudicó hacia la familia Moraxelas, también una clase de gamma proteobacteria, y el género Acinetobacter finalmente como nombre de utilización ya oficial, que comprende más de 54 especies. Los estudios que se han realizado a nivel filogenético principalmente detectan el aislamiento de Acinetobacter baumannii con otras especies que son mucho menos frecuentes y que pues tienen importancia principalmente en pacientes inmunocomprometidos, y que en el estudio que se ha realizado de la distribución filogenética de este tipo de especies en este género de Acinetobacter, pues se presenta en varios clados, principalmente el más grande, que es el Calcocheticus baumannii, el complejo Acinetobacter Calcocheticus baumannii, en donde pues digamos que el representante más importante pues es Acinetobacter baumannii. Acinetobacter es un cocobacilo gram negativo, no flagelado, no fermentador de la glucosa, oxidasa negativo y catalasa positivo en su perfil bioquímico, en donde tiene una importante carga de la enfermedad, principalmente que ha ido incrementando con el paso de las décadas, sobre todo por la resistencia atribuida a los antibióticos. El, la especie más virulenta es Acinetobacter baumannii, en donde, pues, como vemos en este análisis del 2019 de la carga global de la enfermedad, en donde se estudiaron 12 síndromes infecciosos, 23 patógenos bacterianos, y se estimaron muertes para ese año a nivel global en 1.27 millones, directamente asociados o atribuidos directamente a la resistencia antimicrobiana, y 4.95 millones asociados a la resistencia antimicrobiana. Para el caso de Latinoamérica, vemos como las muertes son 338.000 las cuales se estiman, así como eh, en esta forma asociada, digamos, y de forma más directa atribuida la resistencia antimicrobiana en 84.3 mil muertes. También, cuando se evalúa en una tasa por 100.000 habitantes, donde tenemos 57.9 para ese conteo de muertes y de 14.4 por 100.000 habitantes en Latinoamérica y el Caribe. Acinetobacter, pues como vemos, hace parte de los microorganismos que en este análisis tienen un conteo de más de 250.000 muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana a nivel global. Y en ese sentido hace parte de esos 6 microorganismos que tienen más de 250.000 muertes. De igual forma, también se tiene una carga de la enfermedad que es bastante importante para Latinoamérica y el Caribe. En nuestra región vemos como en esta fracción atribuible a las muertes asociadas y a la resistencia antimicrobiana, pues hace parte de estos 6 microorganismos de importancia eh, regional. Y principalmente dado por el incremento en la resistencia a los antimicrobianos, sobre todo a los carbapenémicos, en donde tenemos en este mapa una distribución de el porcentaje de esos aislamientos que presentan la resistencia a los carbapenémicos. Vemos para el caso de Colombia, en donde se sitúa entre un 60 y un 70%, esto como datos crudos, pero cuando se hace la estimación en el modelo de análisis de este estudio, pues puede llegar a ser mayor al 70%. Dicha resistencia, pues, se va a asociar a unos factores de virulencia propios de la bacteria, pero también a unos mecanismos de resistencia que van a ser adquiridos. En cuanto a los factores de virulencia, pues son varios, y en este tipo de bacterias no fermentadores gram negativos, en donde pues la presencia y de las porinas, los polisacáridos capsulares, los lipopolisacáridos, fosfolipasas, las vesículas de membrana externa, los sistemas de adquisición de metales, de secreción de proteínas, y otros pues más conocidos como la presencia de beta-lactamasas y alteraciones en las PBP, pues van a darle entonces ciertos mecanismos de resistencia antibiótica que al trabajar conjuntamente van a tener una incidencia muy importante en la presencia de esos fenotipos de multidrogoresistencia. En cuanto a la presencia de este tipo de mecanismos, pues tenemos que ha ido evolucionando con el tiempo, y vemos cómo en análisis, incluso en este trabajo realizado en Rusia, en Siberia, en donde se analizan
cepas que han sido identificadas en el permafrost versus los aislados clínicos, pues se encuentra como hay una mayor presencia de plásmidos asociados a la resistencia antibiótica en estos aislados clínicos, con una relación de 0,55 versus la relación de 0,07 en estos aislados del permafrost. Y en cuanto al análisis filogenético en ese genoma, pues se encuentra que no hay unas diferencias claras en las estructuras de los cromosomas de estas cepas modernas versus las antiguas, y que en general no hay una formación de grupos o clústeres en estas cepas antiguas, es decir, que muy probablemente esta evolución en cuanto a la resistencia antimicrobiana pues sea dada por la presión que se ejerce con el uso de los tratamientos antibióticos de amplio espectro, y que han permitido entonces desarrollar estos mecanismos de resistencia que son múltiples y que han ido de forma acelerada desarrollándose en los últimos años. Esta respuesta al estrés oxidativo y a las distintas señales que pueden desencadenarse tanto por el sistema inmune, por el ambiente y principalmente por el uso de estos antibióticos, pues van a ser censadas por la bacteria, por el sistema Current Sensing, y digamos que desarrollando la formación de biocapas en donde pues va a permitir, además de los mecanismos ya nombrados, pues un incremento en esa resistencia antibiótica. Esto le va a permitir entonces, digamos que adecuar la síntesis proteica, adecuar su eh, arsenal virulento, pero también en algunos casos persistir en forma de estado de dormancia, permitiendo entonces en los modelos estudiados, pues una dificultad en el tratamiento de estos microorganismos. En el cuerpo humano, pues digamos que la respuesta a la infección por Acinetobacter pues tiene en cuenta una depuración inicial que debe ser realizada de forma eficiente. Sin embargo, pues acá van a participar efectores de la inmunidad innata, principalmente complemento, neutrófilos y macrófagos, como células y el sistema proteico del complemento asociado entonces a esa respuesta inicial. Cuando esa depuración no se realiza y hay entonces una estimulación mayor del sistema inmune y no se da una depuración que sea eficiente, pues va a haber una resistencia al sistema inmune y se va entonces a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a ser marcada principalmente dada por la producción de citoquinas proinflamatorias como TNF, interleuquina 6, interleuquina 1, y configurando entonces un síndrome pues, de sepsis asociada a ese tipo de, de bacterias que va entonces a condicionar una alta mortalidad. Es importante tener en cuenta que hay muchas fuentes de eh, presencia y de reservorio de estas bacterias, principalmente se han determinado eh, en las manos y en los elementos y equipos de trabajadores de la salud, pero también fuentes comunes como alimentos, frutas, vegetales o personal sanitario y equipos de terapia respiratoria que están colonizados. Estos estudios principalmente en pacientes que han sido afectados por una neumonía asociada al ventilador. Sin embargo, tenemos una contaminación ambiental que puede incluir lugares secos o lugares húmedos, principalmente baños y eh, spa, en donde pues, se pueden presentar estas contaminaciones. La diseminación de Acinetobacter pues, se va a presentar también desde los pacientes que vienen colonizados en la piel, heridas que vengan previamente presentando, y también se ha determinado que puede darse por aerosoles. Esto pues entonces, como vemos, va a condicionar un ciclo que probablemente pues sea difícil de romper si no se toman las medidas adecuadas. Y en cuanto a la patogenia clínica, pues vemos que Acinetobacter baumannii es el miembro más importante de este género, en donde pues se presenta como en infecciones principalmente del tracto respiratorio inferior, las neumonías sobre todo adquiridas en el escenario hospitalario, pero también las infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Sin embargo, hay otras manifestaciones como infecciones del tracto urinario que pueden llegar a estar cercano entre el 1 y 2% de los microorganismos que las causan.
Hay entonces también descripciones inicialmente asociadas con escenarios de guerra como en Irak o Afganistán, en donde los soldados que se presentaron y tuvieron ciertas lesiones, principalmente a nivel de piel, pues lograron entonces desarrollar este tipo de aislamientos y de enfermedades por Acinetobacter baumannii. El desarrollo de resistencia en este tipo de bacteria pues ha sido bien estudiado y se presenta en con múltiples explicaciones, principalmente dados los mecanismos de resistencia ya nombrados y la diseminación entonces de algunas características, principalmente beta-lactamasas tipo OXA, que se han ido diseminando a nivel mundial. En cuanto a las manifestaciones clínicas más comunes, pues la neumonía asociada al cuidado de la salud, principalmente al ventilador, pues es una de esas, y la bacteriemia, que puede estar asociada más o menos en 1 a 2%, principalmente a dispositivos intravasculares. En este estudio colombiano, en donde vemos que el grupo Grevo y múltiples autores, entre ellos varios profes de la Universidad Nacional, vemos cómo hay entonces una descripción de una del sistema de vigilancia entre los años 2001 y 2007 en 33 hospitales en 5 regiones del país con esta capacidad hospitalaria, en donde se detectó un aislamiento de Acinetobacter baumannii en el 2001 del 2.3% y en el 2007 del 2.6%, siendo mayor en el escenario de la unidad de cuidado intensivo en 3.8%. En estos 5.415 aislamientos, los cuales el 47% correspondieron a la UCI, en donde en las muestras, como vemos, pues las muestras de sangre fueron un 22%, de secreciones no específicas un 19% y otras más asociadas a catéter, a muestras de orina y líquidos abdominales, en donde vemos cómo hay un incremento en la resistencia de Acinetobacter. Acá nos hacen la vigilancia principalmente para imipenem, inicialmente en un 10.9% para el año 2001, para el 2002 cuando se tiene la vigilancia de meropenem un 26.1% y para el 2007 esto llega a un 55% para imipenem y para meropenem un 65%. Como vemos también esta resistencia de esta bacteria pues se incrementa estando en el escenario de la UCI y se presenta entonces a eh, varios tipos de antimicrobianos, entre esos los aminoglucósidos, las cefalosporinas de cuarta generación, pero también entonces los carbapenémicos y las quinolonas. En este estudio se determinó como multiresistencia la resistencia a 3 o más antimicrobianos y se evaluó que en el 2001 se tenía una multiresistencia del 79.1% y para el año 2007 la multiresistencia era del 76.3%, eh, teniendo ese comportamiento en el tiempo. En este estudio realizado en Taiwán vemos como otro tipo pues, de especie de Acinetobacter, como es el caso de Acinetobacter usinghi, detectado en la paciente del caso clínico, pues se presenta solamente en un 3.1% de esos 616 aislamientos en 8 años de seguimiento en Taiwán, en un hospital en Taiwán, en donde esa incidencia anual de bacteriemia para Acinetobacter pues Ursingi fue del 1.5 al 5.2% de todos los Acinetobacter y en cuanto en este tipo de aislamientos el 50.8% recibe una terapia antibiótica inapropiada. Vemos que hay diferencias entre las distintas especies de Acinetobacter y esto nos recalca la importancia de Acinetobacter baumannii como una especie virulenta en donde la mortalidad a 28 días fue del 37.3% versus un 6.25% en Acinetobacter ursinki. El diagnóstico, pues digamos que actualmente es más fácil realizarlo, ya que además de la sospecha clínica que tengamos, los parámetros bioquímicos que nos demuestran una respuesta inflamatoria asociada, pero también el uso entonces de los hemocultivos, pues tenemos entonces, además de iniciar el tratamiento por probabilidad, pues un incremento en esos diagnósticos dados los herramientas moleculares y de proteómica que tenemos, principalmente el MALDI-TOF y en este caso el panel
molecular, el film array, en donde pues tienen un muy buen desempeño para la realización de estos patógenos que comprometen y que son responsables de las infecciones del torrente sanguíneo, en donde pues para el tratamiento de este tipo de bacterias pues es muy importante tener en cuenta varios escenarios y varios temas en ese sentido. Principalmente el sistema infectado o afectado, la severidad de la infección, ya que una enfermedad leve, pues como vamos a ver, tiene un manejo distinto a una enfermedad severa, el aislamiento, y esto se refiere principalmente a la susceptibilidad antimicrobiana, el riesgo de multiresistencia que tengamos en nuestro paciente y la epidemiología local. Múltiples medicamentos son útiles para el tratamiento de Acinetobacter, entre esas las cefalosporinas, los betalactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, principalmente la ampicilina sulbactam, dado sobre todo por el componente del sulbactam. Los carbapenémicos, los aminoglucósidos, la tigecyclina, las polimixinas, entre otros, y en los cuales pues se ha determinado que para el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos que tenga una presentación leve, una infección localizada, pues se puede realizar entonces una monoterapia y es lo que está indicado tanto por la ITSA como por el Consenso Colombiano de Tratamiento para este tipo de infecciones con ampicilina sulbactam a dosis altas, y ya vamos a ver esas dosis. La terapia combinada va entonces a ser también recomendada, sobre todo pues cuando tengamos una susceptibilidad eh, a los medicamentos clara y explícita, y se entonces usan dos de esos medicamentos. La moderada severa pues va a requerir siempre de entrada una terapia combinada con dos medicamentos con susceptibilidad in vitro demostrada. Y vemos cómo en esta tabla de la ITSA pues nos muestran las dosis, son dosis elevadas, 9 gramos IV cada 8 horas de ampicilina sulbactam, que se pueden realizar entonces en infusiones de 4 horas o 27 gramos IV cada 24 horas en infusión continua. También pues recomiendan otros como Cefiderocol, sin embargo pues con este medicamento hay ciertas preocupaciones por la evidencia de mayor mortalidad que incluye este tipo de pacientes con Acinetobacter, sobre todo en infecciones severas. Otros como colistina, eravacyclina, también tenemos limipenem, meropenem, la aminociclina, la polimixina B y la tigeciclina que podemos tener en nuestro arsenal terapéutico. Y bueno, para finalizar entonces y dejar los mensajes para la casa, Acinetobacter es un género de bacterias que es y será importante en la salud humana, principalmente asociado a la carga de la enfermedad, que está atribuida y es representada por la resistencia antimicrobiana creciente de este género de bacterias. Acinetobacter baumannii es la especie más virulenta del género Acinetobacter y presenta entonces una mortalidad muy importante y elevada en estos pacientes, principalmente los que se encuentran con infecciones severas. Múltiples factores de virulencia y mecanismos de resistencia antibiótica son responsables del incremento en la resistencia antimicrobiana, y la resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii es un tema de preocupación mundial y ha sido catalogado como uno de los microorganismos a tener en cuenta por la OMS. Muchas gracias.